Comparto con ustedes la buena noticia de Jesucristo, según aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículos 21 al 35, y dice así. Mientras Jesús enseñaba, Pedro se adelantó y le dijo: «Pero, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano los pecados que haga contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a los pies del Señor, diciéndole: «Señor, dame un plazo y te pagaré todo». El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó toda la deuda. Pero al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: «Págame lo que me debes». El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: «Dame un plazo y te pagaré la deuda». Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los demás servidores, al ver que había sucedido esto, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo: «Eres un miserable. Me suplicaste y yo te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Indignado, el rey lo entregó en manos de los jueces hasta que pagara todo lo que debía. Pues lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Vemos en este diálogo entre Pedro y Jesús una visión del perdón que ciertamente nos pega duro. Porque Pedro propone un perdón con limitaciones y Jesús, sin mucho explicar, le dice: no, hay que perdonar siempre, 70 veces 7. Es bien interesante que en esa pequeña pregunta de Pedro: ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano los pecados que haga contra mí?, hay toda una confesión de fe. Hay una ideología detrás que quiere sustentar la falta de perdón de Pedro. Y claro, ¿a quién le gusta perdonar? A nadie. A la larga, debemos ser honestos. En el rencor hay algo que da sentido a lo que tenemos con el otro. Porque el rencor me permite estar enojado. Me permite desearle mal al otro.
Claro, porque tengo razones, obviamente, para tener rencor, porque me hicieron daño. Y como siento ese rencor dentro de mí, le doy rienda suelta a lo que ese rencor provoca. Me transformo en maldición para el otro. Lo maldigo, le deseo mal, le hago mal. ¿Por qué? Porque se lo merece, en pocas palabras. Pedro piensa así. De hecho, si analizamos la pregunta, lo primero que hace Pedro es ponerse como un muy buen creyente que le dice a Jesús, bueno, ya, lo tengo que perdonar hasta 7 veces, así como diciendo, esperando que Jesús le diga, no, 7 es mucho, con 4 está bien, no te preocupes. No te pongas tan suelto de cuerpo. Más aún, Pedro lo ve como una obligación, no como una posibilidad. Le dice a Jesús, ¿cuántas veces estoy obligado a perdonar? O sea que no es que lo vaya a hacer porque siente que es lo correcto y porque en su corazón sabe que si no perdona se va a enfermar y le va a hacer daño al otro. No. Lo hago por obligación. Y espera que Jesús le diga, ya mira, 3 veces. Y con eso ya está. Después lo repudias para siempre. Lo echas de tu vida. Hasta ahí llega tu obligación. No, hasta 70 veces 7, y no es por obligación, es por gratitud a Dios. Así también, Pedro dice y pregunta sobre el hermano, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? No al resto. Interesante, porque es mucho más fácil perdonar a un hermano que perdonar a otra persona que nos asalta, que no conocemos, que nos hace daño, al jefe. A ese puedo odiarlo con más facilidad. En cambio, el hermano que comparte la fe conmigo, es un poquito más sencillo perdonarlo. Al hermano en la fe se refiere, ¿no? No, tampoco, es para todos. No podemos hacer distinción de personas. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar pensando en quién lo merece y quién no. Y ahí ya no tenemos la inteligencia ni la sabiduría para hacerlo. Por otra parte, Pedro también pregunta por los pecados que hacen contra él. No contra el mundo, no contra los demás. O sea que soy llamado a perdonar, según Pedro, únicamente aquel daño que me hicieron a mí. Ahora, si yo veo a alguien pegándole a otra persona en la calle, si veo la injusticia social, si veo personas que no están cuidando el mundo, que están ensuciando, que están haciendo daño, no es problema mío porque no me están haciendo daño a mí. Tampoco. Para Jesús, esto es siempre, en todo momento, en todo lugar, con todas las personas. Se va transformando en una tarea casi imposible para nosotros. Por eso, prefiere explicarlo con una parábola, en donde propone una idea del reino de Dios, del reino de los cielos, precisamente desde el perdón. Porque la deuda del servidor con su rey era de 10.000 talentos. Una deuda totalmente impagable. Es como que alguien les diga a ustedes que deben 10.000 millones de dólares. No lo van a pagar nunca. La deuda que el compañero tenía con el servidor era de 100 talentos, que no era nada comparado, o sea, de 100 denarios, no era nada comparado con los talentos. El tema aquí es cómo actuamos. Porque como creyentes a veces recibimos el perdón de Dios, como ese servidor recibió el perdón del rey, con demasiada facilidad. Y es uno de nuestros problemas
de la modernidad. Porque como ya no le tenemos miedo a Dios, pocos piensan que realmente Dios los va a castigar por algo. Recibimos el perdón con laxitud. Total, podemos venir a culto todos los domingos y recibir el perdón dentro de la misma liturgia. Ni siquiera estoy obligado a ir donde el sacerdote a confesarme de verdad, a humillarme como ser humano, a vivir un proceso terapéutico para que yo me dé cuenta del daño que hice y pida perdón esperando y buscando la restauración. Pero cuando pedimos solo perdón y seguimos haciendo lo mismo, ese perdón no sirve. Ese perdón no existe, porque si el perdón no transforma tu vida, entonces significa que no lo tienes. Pero al parecer lo recibimos con demasiada facilidad. Es como que nos gusta hacer borrón y cuenta nueva y querer sentir el perdón para poder seguir haciendo lo mismo. Y la vida no puede ser así. No podemos darnos el lujo como creyentes de vivir una fe inútil. Una fe que se transforma solamente en una idolatría, en una creencia en Dios. Si hasta el más tonto cree en Dios, la pregunta es si logras confiar en Dios, si puedes entregarle tu vida, si puedes permitir que Dios obre de tal forma en ti que te permita incluso perdonar a aquel que te ha hecho daño y que sigue haciéndolo. ¿Por qué? Porque para Dios el perdón no es borrón y cuenta nueva. El perdón es un proceso terapéutico. El perdón es lo que te permite a ti seguir adelante sin regalarle la vida a aquel que te ha hecho daño. Porque si no, gastamos la vida completa, la mente, en pensar lo que el otro me va a hacer. Y somos más que eso. Para Jesús el perdón es un motor de restauración de vida, en donde somos llamados a tomar la vida en serio, a tomar la vida con las dos manos y no con una sola, a caminarla con los dos pies y no cojeando. ¿Por qué? Porque te llama a hacerte cargo de tu vida como cristiano, como cristiana. ¿Qué significa esto? A que, tal como la misma parábola lo dice, si no estamos dispuestos a perdonar, entonces simplemente dejamos de ser cristianos de verdad. Claro, uno dirá, pero ¿cómo voy a perdonar a esa persona que me ha hecho tanto daño? Es que no se trata de esa persona, se trata de ti. Eres tú el que tiene que seguir viviendo buscando que tu corazón no se oscurezca. Eres tú el que tiene que seguir viviendo y creyendo para crecer y ser mejor. Eres tú el que debe tomar dominio de su propia vida para que la oscuridad y el mal no tomen esa vida ni te lleven por ese camino. Miren cómo está dividido nuestro propio país, porque no estamos dispuestos al perdón. Claro, siempre queremos una reparación, pero a la larga nunca va a ser suficiente. Porque el rencor que tenemos adentro como pueblo nos hace sentir que nuestra verdad es más real y verdadera que la del otro. Y como no me importa su dolor, no soy capaz de sentir compasión por el enemigo, por el que está equivocado, entonces tampoco tengo la posibilidad de perdón. Porque seguimos viendo
la vida, el país, en esta dicotomía de bien y mal, que nos enferma como pueblo y también como iglesias. Es una radiografía de lo que somos, así simplecito. Y más aún cada uno en su trinchera buscando tener más razones para tener razón y no para dejar ir y perdonar. Por supuesto, ¿dónde está la restauración?, preguntarán. ¿Dónde está la justicia? ¿Qué importa eso? Si seguimos con odio en el corazón, esa justicia nunca va a llegar y nunca va a ser suficiente. Porque esa justicia se transforma en venganza y eso es muy distinto. Y cuando como creyentes queremos vengarnos del otro por sus pecados anteriores, lo merezca o no, nos transformamos en verdugos y no en cristianos. Y esto, por favor, que no se entienda mal, no se trata de que tenemos que aceptar cualquier cosa y dejarnos pegar y todo eso, ¿no? El cristiano debe ser astuto como serpiente y manso como paloma. Si te engañan 2 veces, ya tienes que preocuparte de tu propia forma de vivir y de creer. No somos llamados a ser giles, ni sonsos, ni lentos, somos llamados a ser astutos, y por eso vemos el mundo con los 2 ojos y también nos cuidamos las espaldas con astucia, pero no con violencia. Ahí es donde la mansedumbre entra en nuestro estado como creyentes, porque no podemos ser violentos, porque si no, ¿en qué nos diferenciamos de los demás? ¿Cuál es la gracia que tenemos como cristianos si vamos a ser igual de rencorosos, igual de violentos y llenos de odio como el resto? Ah, que creemos en Dios. ¡Guau! Felicitaciones. ¿Y de qué te sirve ese Dios? Para sostener una justicia humana que solo busca castigar y no perdonar. Y ahí nos olvidamos de la gracia, de la misericordia, de la compasión, de todo lo que Jesús nos ha dado hasta su muerte. Es por eso que el apóstol Pablo en la primera lectura nos recordaba que no podemos juzgar al hermano o a la hermana, porque su vida ha sido diferente, independiente del lado que esté. Porque eso solo nos hace sentir superiores. Y cuando me siento superior a alguno de ustedes, ya sea moral o espiritualmente, lo único que voy a hacer es hacerles daño. Porque no van a ser dignos. Y eso no es lo que nos muestra el camino de la fe. Nuestro camino debe ser de gratitud. Porque tenemos la bendición nosotros de recibir el perdón de Dios. De recibir un perdón que nos da vida. Y que nos da vida incluso hasta la muerte. Y después de esta muerte. Porque recibimos un perdón que nos habilita no solamente para ser perdonados, sino también para perdonar. Y recibimos un perdón que desde la cruz de Cristo nos invita a perdonar cosas que son imperdonables. Tal como Jesús en su propia petición a Dios pidió perdón por sus verdugos desde la cruz. Nosotros esperamos tener un grado de esa misericordia para también pedir y recibir perdón y dar ese perdón. Y repito, no siempre va a ser equilibrado ni justo. Ese perdón no significa que la persona te pidió perdón,
significa que tú decides seguir viviendo, dejando atrás esas oscuridades que te hacen tanto daño. ¿Para qué? El próximo paso que des con astucia y mansedumbre, lo hagas como creyente, inteligente y sabio y dispuesto a perdonar. ¿Para qué? Para que el rencor no tome tu vida, ni haga de tu vida lo que ha hecho con nuestro país y con nuestra iglesia. Porque eso, queridos míos, destruye la fe, destruye vidas y destruye también nuestra capacidad de perdonar. ¿De qué sirve que al final del día, en la noche, sientas en tu corazón que tienes razón, si sigues peleado con el hermano o con la hermana? ¿De qué sirve que estés en el lado político correcto si sigues peleado con el hermano o con la hermana? ¿De qué sirve esperar que el otro te pida perdón? Porque claro, siempre es el otro el que tiene que venir. ¿Si puedes esperar toda la vida? ¿Se dan cuenta que siempre nos sacamos de encima nuestra propia responsabilidad de hacernos cargo de nuestra vida tirándosela al otro? ¿Cuántas veces tengo que perdonar al otro? Ya un par nomás. No, siempre. Pero eso parte de ti, no por el otro. Porque si dependiese del otro, entonces vas a esperar toda la vida. ¿O ustedes andan buscando gente para pedir perdón? Se levantan todos los días pensando, ¿a quién le he hecho daño para pedirle perdón? ¡No! Perdonamos para poder vivir en paz. Cosa de que una vez que tu mente y tu corazón disipen esa oscuridad y rencor, seas apto, capaz de poder acercarte a alguien que te ha hecho daño sin odio, sin desear mal, sin rencor, para que así el buen Dios te dé palabras correctas en ese acercamiento. No para que el otro diga lo que tú quieres escuchar, sino para quizás, con la bendición de Dios, poder empezar de nuevo. Puede suceder o puede que no. Lo importante eres tú. Y si estás dispuesto a continuar una vida viviendo para Dios, como dice el apóstol Pablo, muriendo para Dios o para tu propia verdad. Porque hay muchos que mueren teniendo la razón, pero mueren solos. Nosotros no tenemos que tener la razón. Tenemos que tener compasión. Esa es nuestra verdad. Esa es nuestra razón. Porque no se trata de equilibrio, no se trata de igualdad, no se trata de merecimientos. No es porque el otro lo merezca, es porque mi fe me invita a regalar el amor y el perdón de la misma manera en que Dios lo hace conmigo. Y si es que tomo en serio ese perdón de Dios con mis muchos pecados, me pasaría de cínico, falso, mentiroso, embustero, si no hiciera todo lo posible para perdonar a los demás y trabajar en las relaciones, buscar nuevos caminos y ser luz y no oscuridad en mi propia vida ni en la de aquellos que me rodean. Porque todos tenemos una deuda de amor con los demás. Todos tenemos una deuda con Dios. Y esa deuda la paga Cristo en la cruz. Y nosotros, en gratitud por el amor de Dios, intentamos hacer lo mismo. Queridos míos, lo que hagamos, lo que pensemos,
Hagámoslo en honor al Señor, como dice el apóstol. No busquemos perdón por el color político. No busquemos perdón solo cuando me lo pidieron. No busquemos perdón solo para sentirnos que teníamos la verdad y la razón. Pidamos y demos perdón por honor a Dios, por gratitud a Dios, por imitación de Cristo, para que así nuestras vidas, y ojalá también las de aquellos que nos rodean, sean vidas en paz, en donde seamos bendición para los demás y no maldición. Que sea Dios quien nos habilite para tener un corazón sincero, alegre y luminoso, para que así disipemos las oscuridades que hay entre nosotros, en nuestra iglesia, en nuestro país, y podamos ser esos servidores dispuestos a distribuir el perdón de Dios, tal como Dios lo hace con amor a nosotros mismos. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.